Esperamos en ti, Padre, en tu amor. Esperamos en esa paz maravillosa que tú has prometido sobre nosotros, Padre. Reposo para tus hijas y tus hijos, Señor. El aliento de vida, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Permítanos el descansar en ti. Permítanos, Señor, el levantarnos, Señor, que mi hermano, aquellos que están en un lecho, Padre mío, enfermos, Señor, sean sanados por tu palabra, por tu poder, Padre. Aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Padre, bendigo las manos de las enfermeras, Padre, los enfermeros, Señor, de los médicos, Señor, aún los medicamentos que han sido, Padre, recetados para ellos, Padre, pero también presento los resultados, Señor, del laboratorio, Señor, para cada uno de ellos que ha salido, Señor. La última palabra siempre la tienes tú, Señor, y yo sé que con tu poder maravilloso, con tu gracia infinita, Padre, traes sanidad, medicina. Tú nos alientas, tú nos vivificas, Padre, y podemos tener la firme esperanza, Padre, que nos sostiene con tu brazo de amor, de poder, de misericordia, Padre. Gracias por alumbrar nuestro camino, gracias por levantarnos, gracias por dirigirnos y gracias porque hay poder para sanar, para restaurar, para sacar de desierto, Señor, pero también para cumplir tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, mi Padre. Háblanos también con tu palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, produzca vida en nosotros, aliento de vida, aliento de gracia, Padre, y poder ser restaurados en ti, Señor. Poder caminar conforme tu propósito, Señor, conforme los planes que has provisto para cada uno de nosotros, mi Rey soberano. Pues esperamos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu poder maravilloso, Padre. Háblanos con esta palabra, Señor, que quede nuestra mente y nuestro corazón, Señor, impregnados por ella, desafiados para seguir adelante, Señor, para no dejarnos vencer absolutamente por nada, Señor, sino que caminemos contigo cada instante, Padre. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias te damos por tu pueblo y por estos momentos y por estos medios, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder disfrutar de esa comunión, de esa gracia infinita que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder ver esa bendición de Dios guiándonos, sosteniéndonos. Hemos estado hablando especialmente estos días sobre la compañía del Señor, la dirección de Dios en medio de todas las cosas, de poder conocer nuestro Dios y que en medio de las circunstancias que nosotros vivimos, no desmayar, sino que al contrario tener esa plena seguridad de que Dios está con nosotros. Y hemos venido tratando el tema de José, el hijo de Jacob, que está en los últimos capítulos del libro de Génesis, donde está narrada su historia. Y la vida de este hombre de Dios siempre me ha impresionado, porque a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, de odiado por sus hermanos, de ser colocado, que es lo que hemos leído en estos días, de ser colocados en un pozo muy profundo, seco. Luego Judá, que yo les decía ayer que significa alabanza, tomó o convenció a los hermanos para que él no muriera en ese pozo, sino que fue vendido por mercaderes para ser vendido como esclavo. Y uno dice, Señor, una persona que te ama, que camina en integridad, que se propuso buscar de su rostro, vive cosas tan complicadas y a veces como que trae a algunas personas contrariedades. Pero les he venido hablando que cuando Dios se propone hacer algo sobre nosotros, Él lo va a llevar a feliz término. Y lo interesante, y retomo algo de lo que les compartía en el devocional anterior, es que allí en el pozo donde fue echado, en la cisterna donde fue echado José, tal vez allí brotaron muchas cosas, pero también quiero resaltar que le decía que esos procesos que vivimos en nuestra vida tienen que llevarnos a formarnos, a formar nuestro carácter, a prepararnos mejor para aquello que Dios quiere encomendar en nuestras manos. Y bueno, nosotros conocemos la historia, en que termina la historia de José, que es bien interesante. El proyecto de Dios, el propósito de Dios a través de la vida de José fue bien interesante, porque a pesar de todos los obstáculos, en cada problema que tenía,
en cada circunstancia que tenía, lo iba preparando para recibir el encargo que le iba a ser asignado a él, ser el segundo en Egipto. Por encima estaba Faraón, luego estaba él, y pudo administrar toda la nación, que es lo que dice la palabra. Pero llegar a ese lugar no fue fácil, como tal vez no ha sido fácil el lugar donde has estado o estás en estos momentos. Si miráramos hacia atrás, veríamos un caminar difícil, con muchos tropiezos, con ánimos, con desánimo, con fe, sin fe, con rebeldía en nuestro corazón, pero también reconociendo esa rebeldía en nuestro corazón. Eso ha sucedido en casi en todos nosotros. Y yo admiro esta vida de José, porque una vez que lo sacan del pozo, que les decía que Judá, que significa alabanza, convenció a los hermanos para mejor que fuera vendido a unos mercaderes que iban pasando. Igual hace un silencio la Biblia en cuáles fueron los pensamientos, las actitudes que tuvo José mientras iba siendo llevado a un lugar para ser vendido. Tal vez pienso yo, por la integridad que presenta la historia de José en la Biblia, que el camino no fue fácil, tal vez atados, tal vez golpeado, tal vez humillado, y en el corazón no lo dice, pero me imagino, porque tal vez hubiera pasado igual que con alguno de nosotros. Hubiéramos tenido muchas preguntas para hacerle al Señor. ¿Por qué? Porque la crueldad de mis hermanos, ¿por qué me vendieron por 20 piezas de plata, que es la misma figura del Señor Jesucristo? Y hay un paralelo que se hace a veces entre lo que le sucedió a José y lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y es bien interesante la similitud, porque está representando José una vida que realmente le cree a Dios y que está dispuesto a pasar por lo que sea, guardando la integridad en su corazón. Porque una vez que llega a Egipto, él es vendido y tal vez en esa dirección de Dios que nunca la vamos a comprender, que ni siquiera le vamos a decir a Dios, o tenemos el derecho de decirle al Señor que cómo nos quiere o cómo queremos que nos conduzca en el camino, sino que los propósitos de Dios son tan maravillosos, tan precisos, porque aunque José estuvo ahí en el pozo, ese lugar no era el lugar para él. Hay gente que en el proceso se queda en esos lugares, y creo que ayer lo compartíamos justamente, pero no es el destino final para nosotros. Tal vez tú estás pasando por un momento de desierto, pero no eres para que vivas en el desierto. Tal vez estás pasando por pruebas, por escasez económica, pero si tienes su confianza y permanece firme, ten la plena seguridad, por todo el ejemplo que nos da la palabra, de que Dios te guiará, Dios te sostendrá, Dios te dará las fuerzas, te proveerá de una manera maravillosa. Y puedo dar testimonio de que cuando Dios quiere enseñarnos dependencia de Él, nos lleva tiempos de escasez. En la vida con mi esposa, con mi hijo, duramos 4 años de escasez total, no teníamos recursos, vivíamos de la misericordia de un hermano, 4 años pagando una renta, teniendo que pagar una pensión para mi hijo, pero en ese tiempo Dios me cerró todas las puertas y el único recurso que me quedó fue esperar en Dios, aferrarme a las promesas, y aunque estuve enfermo, aunque estuve incapacitado durante casi 2 años, que no podía hacer absolutamente nada, todo este proceso me llevó a confiar en Dios, y es lo que me ha ayudado en el tiempo del ministerio para decirle: Señor, si tú no estás conmigo, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, o preguntéale a Dios qué vas a hacer, qué va a hacer en medio de todas las decisiones y en medio de todo lo que tenemos que sacar adelante en los diferentes ministerios que estamos acompañando. Y le da uno una seguridad que no lo hubiera aprendido en un seminario. Allí enseña la palabra. No lo aprendí en una iglesia. Ministran la palabra, nos enseña cómo comportarnos, cómo es Dios, qué dice la palabra. Pero lo que más queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, son aquellos momentos donde se nos acaban las fuerzas, donde le decimos al Señor: Padre, yo no sé qué va a pasar con mi vida.
Pero de una cosa puedo estar seguro, que algo tú harás. Y vaya que puedo contarte muchos de los milagros que Dios hizo. ¿Cómo pasé ese tiempo? No lo sé. Lo único que sé y puedo dar testimonio, Dios es testigo de eso, que Él lo hizo conmigo y extendió su misericordia. No me quedé en ese proceso, no me acomodé en un estilo de vida, porque siempre yo le decía, Señor, yo sé que esto es un tiempo nomás. Si en este proceso tengo que aprender algo, Señor, ayúdame a ser receptivo con lo que me quieres enseñar. Tuvo el Señor que tratarme de una manera muy fuerte, porque a veces era obstinado, a veces salía a la rebeldía, a veces descuidaba la relación con Dios. Y el proceso terminó cuando le dije, Señor, haz conmigo lo que quieras, Señor. Y pude casi comprender la palabra de Dios que me dijo, ahora sí puedo trabajar contigo, porque en todo lo que te mande a hacer, yo sé que vas a consultar conmigo, toda decisión que vas a tomar me vas a tener en cuenta, porque quiero ser tu Padre, quiero ser tu Dios, quiero ser tu Señor. No quiero decir que no he tenido más problemas, sino al contrario, cuando han venido las dificultades, yo sé en quién he confiado. Y como dijo Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Esos procesos, al igual que José, el pozo no cambió los sueños de José. Antes, al contrario, los afirmó. Porque más adelante llega, y es interesante el pasaje que nos está hablando, porque él llega a ser vendido. Y hay un pasaje en el capítulo 39 de Génesis, versículo 19 al 23, y quiero que lo escuches. Mira cómo dice: y sucedió que cuando oyó el amo, lo compró Potifar, uno de los principales del palacio de Faraón, y lo puso al servicio de todas las cosas. Y él es interesante que dice que todo lo puso para que José lo administrara, y él veía la bendición de Dios en todo lo que José hacía. Pero se le presentó otra prueba. Está la prueba del pozo, está la prueba de ser vendido, está la prueba de en el mercado ser comprado, y todo eso dirigiéndolo Dios. Llega a ese lugar un hombre con integridad como José. Mira lo que dice aquí en el capítulo 39, versículo 19 al 23. Dice: y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo: me ha tratado tu siervo. Y le dijo cómo lo había tratado. Dice que se encendió el furor en él. Versículo 20 dice: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaba con los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y escuche lo que dice el versículo 21. Fue acusado de algo que no hizo. Fue enviado a la cárcel, que es lo que nos está diciendo los textos anteriores. Pero en el versículo 21... aún en la cárcel, mire lo que pasaba con José. Dice: pero Jehová estaba con Josué y le extendió su misericordia. Qué hermosa palabra esta. Vuelvo y leo el versículo 21 de ahí de Génesis 39. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaban al cuidado de José. Y escuche lo que dice, porque ratifica: porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En este pasaje hay algo que quiero resaltar. Imagínate, vuelvo a algún resumen. José va a llevarle una encomienda a sus hermanos. Sus hermanos lo echan en un pozo. Judá tiene misericordia, él convence a los hermanos para que no lo dejaran ahí, sino que fuera vendido a unos mercaderes para luego llevarlo a una plaza para ser vendido como esclavo. Van, lo compran. Asume una posición en ese lugar por respaldo de Dios, y le entregan todas las cosas en las manos para que administrara la casa de Potifar.
Pero ahí se enamora de él la mujer de Potifar y quiere tener relaciones con él, pero en su integridad dice que él más bien salió corriendo y fue acusado porque no contenta esta mujer, trajo una acusación sobre él, ese relato parafraseando todo este texto, y luego es llevado a la cárcel. El pozo, el camino hacia Egipto, siendo llevado cautivo, disfrutando un tiempo de una buena administración, ahora calumniado porque eso fue lo que pasó y llevado a la cárcel. Pero aún allí, en medio de todos esos procesos, José mantenía la integridad. Y por esa integridad, por ese temor de Dios en su corazón, vuelvo y reitero lo que dice el versículo 21 de Génesis 39. Pero Jehová estaba con Josué y extendió su misericordia. Y luego añade, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Tres cosas importantes de ahí que yo le he enseñado a mis hermanos que me han escuchado y los que se reúnen aquí conmigo. El saludo de nosotros debe ser gracia y paz, porque en este pasaje que estamos leyendo de la vida de José, justamente lo que está resaltando, y mire lo que dice, la presencia de Dios con José, extendiendo su misericordia. Tenía misericordia, pero la sigue extendiendo. Con razón, más adelante en otro texto, la palabra dice a través de Jeremías en las Lamentaciones, en el capítulo 3, dice, grande es la misericordia de Dios, nuevas son la misericordia de Dios cada mañana, grande es su fidelidad definitivamente. En el caso de José, en la vida de él, dice que Dios extendió la misericordia sobre José y le dio gracia. Gracia, dice, en los ojos del jefe de la cárcel. Y más adelante, es bien interesante como termina diciendo el versículo 23. Escuche cómo dice, no se necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo veían la gente, se daban cuenta. Dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dígame, mi hermano, mi hermana, si no vale la pena ser íntegros y someternos a la voluntad de Dios, a pesar que las cosas estén difíciles, a pesar de que pasemos por desiertos, que seamos calumniados, a pesar de todo lo que pueda venir contra nosotros, y podemos comprender perfectamente lo que dice la palabra, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? José estuvo en la prisión, pero sus sueños siempre estuvieron libres. Hay gente que está libre, pero sus pensamientos, sus sueños están en prisión. Muchas personas han pasado tanto tiempo en el pozo o han pasado del pozo a la cárcel y piensan que ese es su destino. Pero no es así. Son procesos a través de los cuales Dios nos está enseñando porque tiene un lugar especial para ti y para mí. Ahora, hay una expresión que me gusta pensando en esto que le acontece a José y está en el capítulo 37 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 37, versículos 23 y 24. Escucha cómo dice allí la palabra. Dice, por el Señor son ordenados los pasos, el camino, dice la versión del 60, del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene con su mano. ¿No te parece interesante esta promesa? Lo hemos visto en lo que hemos leído, no hemos leído todo tal cual como está escrito en la Biblia, porque es bastante extenso los pasajes donde está escrito la vida de José. Pero este versículo del Salmo 37, versículo 23 y 24, es una promesa que lo dijo también alguien que experimentó la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Vuelvo y lo leo. Nueva Traducción Viviente dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, dice ahí, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano, o lo sostiene con su mano, dice otra versión.
Mi hermano, no sé qué ha pasado con tu vida, no sé cuál es el momento que estás viviendo, no sé si estás en un pozo de la desesperación, como le llamo en el Salmo 40, no sé si has caído en una cárcel producto de acusaciones y tu alma está aprisionada y tal vez está tan herida tratando de vengarse, tratando de decirle a la gente que no eres culpable, pero el dedo acusador no te ha ayudado a levantarse. Pero ten presente, mi hermano o mi hermana, que Dios está contigo y que esta promesa que dice la palabra del Señor, que Él es el que ordena nuestro camino. Mi oración al Señor y mi invitación que yo te hago en este día, dígale, Señor, ordena mis pasos. No sé qué hacer, Padre. Tal vez mi comportamiento no es el mejor. Decirlo así, reconociendo las equivocaciones que hemos tenido, los pecados que a veces se han convertido en un hábito en nosotros. Que Él ordene nuestros pasos, nuestro caminar. Y que se deleite en ese camino por donde nos conduce. Y si por algún momento tenemos que caer, como dice el versículo 23 de Salmo 37, dice, cuando caiga, no va a quedar derribado. Quizás muchos nos hemos caído, quizás muchos hemos tropezado, muchos quizás han querido aplastarnos, muchos han pensado que no tenemos la capacidad para levantarnos, pero lo que ellos no se han dado cuenta es que ese transitar, aun las cosas contrarias que nos acontecen, Dios lo va a actuar sobre ellos y nos va a levantar, porque el que nos sostiene es Dios, el que te sostiene es el Señor, y no permitirá, si tú lo permites, que te quede ahí postrado, sino que tendrá por encima de todas las cosas, como lo hizo con Josué. Bien pudiera decir también lo que dice el Salmo 40, 1 y 2, que también lo hemos compartido y lo comparto frecuentemente porque es un salmo que realmente me desafía en esa gracia y en ese poder de Dios. Escuche como dice, voy a leerlo en esta versión, dice, puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí. Estoy leyendo el Salmo 40, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Vuelvo y leo, puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa, del pozo, dice la otra versión, de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Esa palabra plantó, esta versión, es bien interesante, porque es el lugar donde Dios necesita, porque Él nos lleva al lugar donde Él no necesita. A veces no nos hemos dado cuenta, pero nos coloca en el mejor terreno. Yo le doy gracias a Dios por el lugar donde me ha colocado, por las cosas que hace conmigo, que me quedo mirando hacia atrás y digo, Señor, no soy digno. Pero por tu misericordia, por tu gracia me has permitido vivir momentos especiales. Sí, pasar por tormentas, pasar por necesidades, por tiempos de enfermedad, por tiempos de acusación, por tiempos de derrota, pero no destruido, siempre firme, siempre adelante, confiando en esa presencia maravillosa de Dios. El salmista dice que en tiempo de adversidad Él puso toda su esperanza en Él, y es lo que le espera de cada uno de nosotros. Tal vez voy a tener que decirte, como le dijo el mismo ángel del Señor a Elías, cuando sentía que todo se había acabado, cuando le dice, basta ya, Señor, no soy mejor que mis padres. Y él dice, le da una torta preparada por el ángel, una porción de agua, y le da una palabra que siempre ha repicado en mi corazón: largo camino te resta. Cada vez que me siento cansado, que me siento agotado, que le digo, Señor, yo creo que ya cumplí mi tarea, Señor. Él me dice, hijo, todavía te falta camino por recorrer. Y yo le digo, Señor, si tú vas conmigo, quiero transitar ese camino, porque voy a ver tu gloria. Me voy a deleitar, Señor. Y me he propuesto en el corazón no dejarme vencer absolutamente por nada, de solo ver la gracia y la misericordia de Dios. Y vaya que Dios es lindo, Dios es precioso, Dios es bueno, y así lo dice la palabra. Es bueno para con su pueblo, es bueno para contigo, porque te ama, porque como dice a través de Isaías, a sus ojos eres de gran estima, eres honorable y Él te ama. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por estos momentos que nos permite disfrutar de esta palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón, por dirigirnos.
Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de tu amor, de tu paz y de tu gracia incomparable, Señor. Gracias por traer aliento, por la vida, Señor, de este hombre, Señor, que supo caminar contigo y que dejaste testimonio aquí en tu palabra de José, Señor, el hijo de Jacob, Dios. Gracias porque nos enseñó que sí se puede guardar integridad, que los obstáculos no lo detienen para alcanzar lo prometido, Señor. Y yo sé que mi hermano, mi hermana, Señor, no importa las circunstancias que haya pasado, lo más importante que aunque muchos quizás hemos caído, Señor, tú nos levantas, nos alientas, nos fortalece y nos dirige por camino seguro. Y se deleita tú mismo en ese camino, Padre. Hoy oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu mano poderosa le sostenga, le levante, que traiga un nuevo renacer en su corazón y en su vida y pueda levantar bandera de victoria, sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que nos encamina, que nos ayude, que nos dirige. Te alabo, te bendigo y te glorifico por este día, Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, gracia y paz sobre ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Irlanda Loza Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.